Bueno, con respecto a las articulaciones, voy a aprovechar este power que tengo acá para hablar de las articulaciones y clasificarlas. Saben que se llama articulación a la unión entre dos huesos. Dos huesos que están en contacto se dicen que están articulándose. Por lo tanto, las articulaciones se clasifican en fijas, que son las llamadas sin artrosis, como por ejemplo las articulaciones de los huesos del cráneo, que no tienen movimiento en absoluto. Las articulaciones semimóviles, que son las llamadas anfiartrosis, por ejemplo las articulaciones de la costilla con el esternón o de las vértebras entre sí, que tienen muy poca movilidad. Una vértebra con respecto a la otra tiene muy poca movilidad. Ahora, si sumamos esa poquita movilidad de las 32 vértebras o 35 que forman la columna vertebral, la movilidad es un poco mayor. Pero la movilidad entre una vértebra y la otra es mínima y eso forma las articulaciones semimóviles o anfiartrosis. Y por último tenemos las articulaciones fijas, las articulaciones móviles o diartrosis, que son todo el resto de las articulaciones, como la del codo, la del hombro, la de la mano. Si bien hay una clasificación dentro de las articulaciones móviles, no vamos a verla en este momento porque no es la idea del curso. ¿Sí? Simplemente conocer estos tres tipos de articulaciones porque tienen que entender que cuando dicen que el frontal se articula con los parietales, y quiere decir que están unidos, aunque esas articulaciones no tengan movimiento y sean del tipo sin artrosis o articulaciones fijas. ¿Sí? Bueno, eh, y este PowerPoint lo voy a usar, en realidad lo estaba usando para explicar eso, pero lo quería usar para explicar desde el comienzo. ¿Sí? Así que acá ya vamos a hablar del próximo, de la próxima pregunta, que es lo que es la cabeza. En realidad acá dice huesos del cráneo, pero empezamos hablando sobre las generalidades de lo que es la cabeza. Acá tenemos que la cabeza se divide en dos, en lo que es el cráneo y la cara, ¿sí? O los huesos del cráneo, que son 8 huesos, y los huesos de la cara, que son 14. Bien, este power después se los voy a pasar también. Entonces acá vemos cómo el cráneo, que se detecta acá, a su vez se va a dividir en dos partes, en lo que es la bóveda del cráneo, o la calota craneana, que sería por alguna manera decirlo, la tapa que va a tapar al cerebro, y por otro lado es la base, donde se apoya el cerebro. La parte horizontal donde apoya el cerebro base, todo lo que es vertical y que cierra hacia arriba y cubre al cerebro, se llama bóveda del cráneo. Entonces, bueno, acá dice, es una caja ósea que protege y contiene al encéfalo. ¿Sí? El cráneo es una caja ósea que protege y contiene al encéfalo. Bueno, yo les quiero mostrar, esperen un poquito antes de pasar con esto. Perdón que vaya y venga, este es un poco el que armaron un grupo de alumnos en un trabajo práctico que di hace allá un par de años, pero es muy interesante, por eso se los paso a ustedes. Entonces ahí vemos cómo el cráneo a su vez está formado por la base, ¿sí? Que es la parte inferior donde se va a apoyar el cerebro, y por la bóveda, que es toda la porción vertical y que se cierra en la línea media con el del otro lado, formando la tapa. ¿Sí? Base y bóveda o base y calota craneana. ¿Sí? Eso es el cráneo. Esto que está acá son los huesos de la cara. Bien, si miramos de una vista desde arriba, ¿sí? También tenemos que aprender dos términos nuevos, exocráneo y endocráneo. Exocráneo es todo lo que veo desde afuera, ¿sí? Endocráneo es lo que veo desde adentro. Acá estoy viendo el exocráneo, acá sigo viendo el exocráneo, todo esto que estoy viendo es el exocráneo. Cuando yo mire la parte interna voy a ver el endocráneo, ¿sí? Entonces, si yo lo miro desde arriba y desde el exocráneo, ¿sí? Visto desde arriba, vemos una parte del frontal, los dos huesos parietales y atrás el hueso occipital. Esos son los que se ven desde el exocráneo. Esa es una mirada o una visión. Si voy acá y voy para atrás, ¿sí? Acá tengo otra visión desde el exocráneo. ¿Sí? Y si sigo yendo para atrás, también voy a tener otra visión del exocráneo, pero ya vamos a arrancar entonces con los huesos de este cráneo. Entonces, visto de esta manera, tenemos que desde el exocráneo los huesos son 8. El frontal es un único hueso, que está a la altura de la frente, ¿sí? Que se dirige hacia atrás, es un único hueso,
medial que se dirige hacia atrás y se une con los dos parietales que están hacia atrás. Este es el frontal. Este es un parietal y del otro lado está el otro parietal. ¿Sí? Visto de atrás sería un parietal y el otro parietal. Y el que está atrás y abajo es el occipital. ¿Sí? Frontal, parietal, el otro parietal y atrás el occipital. Abajo del frontal y de los parietales, este que está acá es el hueso temporal. Medio difícil hacerlo por esta vía, chicos, ¿eh? Miren acá. Este sería el frontal, este sería el parietal, este es el temporal y este es el occipital. Acá atrás el occipital. ¿Cuántos frontales hay? Hay uno. ¿Cuántos parietales? Hay dos, uno de cada lado, son tres. ¿Cuántos occipitales hay? Hay uno, son cuatro. Y hay dos temporales, 5 y 6. Por lo tanto nos queda el etmoides y el esfenoides, que se ven principalmente desde el endocráneo, y ahí tenemos los 8 huesos del cráneo. En este power, si vamos pasando ahí, tenemos el parietal, ¿sí? Que son dos, acá lo vemos desde arriba, unidos en la línea media, un parietal y otro parietal, adelante el frontal y atrás el occipital. Entonces acá marca el parietal, el frontal y acá atrás el occipital, que sería este que se ve acá atrás, el occipital. Trato de verlo en los distintos planos, ¿sí? De mostrarse en los distintos planos. Este que está ahí sería entonces el temporal, y eso se lo llaman huesos pares. ¿Por qué? Porque temporales, piensen que el temporal es donde está el oído, lo de la oreja. Acá estaría la oreja de la persona. Entonces este es un temporal, del otro lado hay otro temporal, son dos. Arriba está el parietal. Un parietal, del otro lado otro parietal, son otros dos. Ahí van cuatro. Los dos parietales se unen en la línea media entre sí. Acá que lo vemos que ya vamos a ver cómo se llama esto. Un parietal, otro parietal y abajo un temporal y otro temporal. Son cuatro huesos. Más el frontal acá adelante y el occipital detrás son 6 huesos. Y por último tenemos el etmoides y el esfenoides, que es el hueso número 7 y número 8 dentro de los huesos del cráneo. Acá ya lo vimos. Entonces, visto desde arriba, ahora desde el exocráneo, tenemos el frontal adelante, los dos parietales unidos en la línea media más hacia atrás, el occipital por detrás. ¿Por qué no veo los dos temporales? Porque tendría un temporal abajo de este parietal y el otro temporal abajo del otro parietal. Si vuelvo hacia atrás con la imagen, ¿sí? Y vuelvo hacia atrás, acá tendría un temporal abajo del parietal y el otro temporal por debajo del otro parietal. Esto estoy viendo desde el exocráneo, todo, y esto es el endocráneo, lo que estoy viendo desde adentro. Ahí en el endocráneo veo el etmoides, acá muy chiquitito, esto que está acá y esto que está acá es el esfenoides, que son las alas menores, alas mayores y el cuerpo del esfenoides, pero ya lo vamos a ver en detalle. Esto que está acá es el occipital nuevamente, pero ahora visto desde el endocráneo. Una cosa es verlo de afuera, otra cosa es verlo de adentro. Esto que está acá es el frontal, visto desde el endocráneo. Y acá iría un parietal hacia arriba y el otro parietal hacia arriba, cerrando la bóveda del cráneo. Esto es la base del cráneo, visto desde adentro, endocráneo, y el otro que viene acá y cierra es la tapa o la calota. Entonces, esto lo vamos a ver después. Repasando, acá tenemos las articulaciones que vimos recién en esta imagen. Repasando tenemos hueso frontal, visto desde arriba el cráneo, hueso frontal, los dos huesos parietales unidos en la línea media entre sí, el hueso occipital y acá abajo estaría un hueso temporal y el otro hueso temporal. Y si yo saco la tapa y abro y veo el endocráneo, entonces ahí tenemos acá adentro los otros dos huesos que faltan, perdón la desprolijidad, pero acá veríamos el etmoides acá chiquitito y el esfenoides acá un poquito más grande. Esos son los 8 huesos que forman el cráneo. Y para terminar este video, a estos 8 huesos que forman el cráneo, le vamos a agregar las articulaciones que tienen, que se llaman articulaciones, en este caso suturas. ¿Sí? Estas suturas es un tipo de articulación fija que tienen estos huesos, los del cráneo, y que son dentadas. ¿Para qué son dentadas? Para que no haya movilidad. Fíjense cómo tiene como dientes ahí, no sé si se ven, como un serruchito. Eso hace que este hueso encastre con este hueso y que no se pueda mover. ¿Ven cómo están ahí encastrados? Al tener este tipo de articulación de sutura, como un serruchito donde encaja la de un hueso con la del otro, no hay movilidad. Entonces ustedes tienen que aprender el nombre de las suturas, que están relacionadas con
con los nombres de los planos que vimos anteriormente. Esa sutura se llama sutura coronal. Si se acuerdan, el plano coronal que vimos en el primer video dividía lo anterior de lo posterior. Toda esta sutura es la sutura coronal. ¿Qué une la sutura coronal? Al hueso frontal con los dos parietales. ¿Sí? Porque esto violeta es el frontal unido a un parietal y al otro parietal. Sutura coronal, toda esta que está acá. Si seguimos, esta otra sutura, la que une los dos parietales entre sí y que divide el parietal derecho del parietal izquierdo, se llama la sutura sagital, que se extiende de la sutura coronal a la otra sutura que estaría acá, que une a los dos parietales con el occipital. Entonces, la sutura coronal une al frontal con los dos parietales. La sutura sagital, que es esta que está acá, une a los dos parietales entre sí en la línea media, arriba del cráneo, ¿sí? Sutura sagital. Y por último, tenemos la sutura lambdoidea, que es esta que está acá abajo. La sutura lambdoidea es la que une al occipital, que es este, con los dos parietales que están acá, ¿sí? Y ahí tenemos entonces las tres suturas, la coronal, que es esta que está acá, la sagital y la lambdoidea, y los huesos frontal, los dos parietales y el occipital. Pero a su vez, la unión, ahí se ven bien las suturas, ¿no es cierto? Sutura coronal, sutura sagital y sutura lamboidea. A su vez, la unión de esas suturas en este punto acá arriba, en el punto más alto de la cabeza, tiene un nombre que se llama brecma. Y la unión de estas suturas sería la unión de la sutura coronal con la sagital. Y la unión de la sutura sagital con la sutura lamboidea, que era la de abajo, la de atrás, se llama lambda. De ahí sutura lamboidea. Lambda. ¿Sí? Estas suturas son las famosas molleras que tienen los chiquitos ni bien nacen. Cuando nosotros estamos en la vida intrauterina, los huesos están unidos por cartílago todavía. Siempre el hueso se forma en base a un cartílago. Por lo tanto, esa unión entre cartílagos permite que los huesos se puedan desplazar en el momento del nacimiento para pasar por el canal del parto. Por eso los chiquitos nacen con la cabeza medio ovalada o deforme, porque este cartílago que está acá permite que los huesos se desplacen y que la cabeza atraviese el canal del parto. Esta es la sutura coronal, esta va a ser la futura sutura sagital y esta es la sutura lamboidea. Entonces forman la unión de las suturas, lo que ustedes llaman mollera y que anatómicamente se llama fontanela. La fontanela mayor es la unión de la sutura coronal con la sutura sagital, lo que va a formar, una vez que se osifique a partir del año y medio aproximadamente, el brecma, la unión de la sutura coronal con lamboidea. El brecma es la fontanela mayor. El lambda es la fontanela menor, ¿sí? Que es esta que está acá, que es la unión de lo que sería la sutura sagital con la sutura lamboidea. Esto es lo que se siente como que late en la cabeza del recién nacido cuando se lo toca, porque es cartílago todavía. Tiene la consistencia de la oreja. La oreja también es cartílago, ¿sí? Entonces ahí vimos las tres suturas y los dos puntos más importantes, que es el brecma y el lambda, lo que sería fontanela mayor, y fontanela menor. Bueno, con esto terminamos este video porque ya es bastante largo.